titulado a la enseñanza Dios tiene un propósito contigo. En un libro, estaba leyendo esta frase, creo que era un chiste, pero decía: ¿a dónde quiere que lo lleve?, le preguntó el taxista, y el pasajero le respondió: me da igual, lléveme donde quiera, en todo caso no hay lugar que me siente bien. Y yo dije, qué triste, porque algunos se reirán del chiste, otros dirán, a mí me ha pasado. ¿Y cuándo pasan cosas como estas? Cuando perdemos el norte en la vida, cuando perdemos el propósito, cuando nos desviamos de aquella razón por la cual Dios nos creó. No hay ningún lugar que me quede bien, donde quiera que llegue no encuentro ni felicidad, ni me encuentro pleno, hay algo como que me falta. Alguien dijo justamente que la peor tragedia del ser humano no es morir, sino vivir sin un propósito. Y Dios resulta que nos creó con un diseño perfecto y además con un propósito en mente que debemos descubrir en el camino nosotros. Salmo 138, versículo 7 y versículo 8, lo dice así el salmista: aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. ¿Puede leer lo que sigue, por favor, conmigo? El Señor cumplirá su propósito en mí. David está completamente convencido, el salmista acá, de que Dios es un Dios de propósitos, que nada ocurre por casualidad, que todo lo que Él crea lo crea pensando en un perfecto plan, y que además cumplirá el propósito con usted, no importa cuántos enemigos usted tenga, y no importa si usted a veces se convierte en su propio enemigo. Como lo hizo Jonás, por ejemplo, Dios le dio un propósito y él se fue para otro lado. Como lo hizo Sansón, por ejemplo, Dios le dio un propósito y él hizo otra cosa. Y muy a pesar de ellos, Dios terminó cumpliendo su propósito. Cuando un hombre o una mujer se desvía, hay tragedia. Si no, pregúntele a Adán y a Eva. Cuando un negocio, una empresa, una persona, una carrera universitaria se desvía de su propósito, hay un problema. Cuando algo fue creado para una cosa, pero se desvirtúa y se distorsiona, termina en una tragedia. Internet, por ejemplo, lindo porque nos acerca en teoría a otras personas, la comunicación es así. Bueno, resulta que ahora más bien el internet aísla a las personas y se usa para pornografía y se usa para pedofilia, etcétera. ¿Verdad? Todo aquello que tenía un propósito pero se distorsiona, termina en una tragedia. Igual es el ser humano. No son pocas las personas que viven sin un norte claro. Algunos hasta sin deseos de vivir, incluyen niños. Algunos sin motivación. A otros los motiva a atacar a Dios. Ateos que dicen Dios no existe y se la pasan toda la vida peleando para que los demás crean que Dios no existe. Si no existe, ¿para qué pelean por eso? Es curioso. Lo cierto es que otros viven en despropósitos de vida. Le explico a algunos, porque posiblemente pudiéramos tener uno y no nos damos cuenta. Quien vive para hacer plata, quien vive para hacer dinero. Dice la Biblia en Eclesiastés 5:10, los que aman el dinero jamás, nunca tendrán suficiente. Si no, miren los casos como el cochinilla, ¿verdad? Al final, ¿por qué se dan casos como estos? Porque nunca es suficiente, siempre quiero un poquito más y termino vendiendo mis valores por un poquillo más. Ya lo dice el proverbio, es mejor 1000 veces un bocado en paz que un banquete en angustias. Entonces, al final la vida no se trata de hacer dinero. Qué bueno si tenemos y disponemos para él, para vivir y para ayudar a otros, y qué lindo. Pero la vida no se trata de hacer dinero, hay un propósito más grande que ese. Bueno, entonces, quien vive en adicciones al sexo, a la pornografía, al adulterio, a la distorsión de su conducta sexual, perdió el rumbo. La vida no se trata de darle placer a mi cuerpo toda la vida, no se trata de eso. Hay un propósito mayor. Quien vive para trabajar, ojo, amén, ayayay. Aquel que trabaja de sol a sol y aun cuando le pensionan ni aun así descansa. Cuidado, el propósito de la vida no era vivir día y noche trabajando. Hay un propósito mayor que ese. Bueno, quien vive en cuevas de soledad, aislado en bajonazos emocionales, hay un propósito mayor que andar triste todo el tiempo. Quien vive en el activismo, incluso dentro de las iglesias, hay un propósito mayor que andar haciendo cosas día y noche. Quien tuvo un golpe emocional, un divorcio, la pérdida de un hijo, una traición, un despido, ahora se siente como barco a la deriva sin rumbo. Hay un propósito para esta persona aún. Bueno, ¿será casarme y tener hijos? Conozco gente casada y con hijos sin propósito todavía en la vida. Bueno, quizás es tener una profesión y estabilidad. Conozco empresarios sin propósito todavía.
El humanista dice, descubre tu propósito dentro tuyo, la verdad está en ti. Eso es más egoísta, oiga, en serio. Pero bueno, esto es lo que se afirma, ¿verdad? Constrúyete según lo que sientas. Resulta que quien mejor sabe de nuestro propósito es el que nos creó. La creación no puede saber para qué fue creada por el Creador a menos que el Creador lo revele. Dios es el que nos creó y es el que bien sabe para qué nos creó. Y nosotros deberíamos elegir: o pensamos los pensamientos del ser humano o pensamos los pensamientos de Dios. O creemos según la filosofía humana o creemos según la gran mente perfecta de Dios. Proverbios capítulo 3, verso 7 lo dice así. Versículo muy conocido, por cierto. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. En mi versión parafraseada de mi mente sería: nunca creas que sabes más que Dios lo que te conviene. Muchacho, ahí le incluyo el muchacho, que suena bonito, ¿verdad? Usted nunca crea que sabe más que Dios lo que a usted le conviene. Lo que dice la Biblia es: no se crea tan sabio como para poder resolver su vida. Si alguien le creó, pregúntele a Él y Él le dirigirá al propósito por el cual fuiste formado. El físico ateo Stephen Hopkins en vida afirmó: Dios no existe. No hay ningún aspecto de la realidad fuera del alcance de la mente humana. Y le preguntaron: ¿y cuando mueras qué va a pasar contigo? Nada, dice. Somos como computadoras. Una vez que dejamos de funcionar, se tiran. La Biblia enseña respecto a esto en 1 Corintios 1:19. Dios, dando palabra a Pablo, le dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Y usted y yo lo sabemos y lo hemos visto. Hoy aquello que se llama sabio, al final de los tiempos termina siendo una trampa para los demás seres humanos. Cabe destacar que este hombre se equivocó varias veces y que luego hizo apuestas. Y cuando perdió las apuestas, tuvo que pagar. El problema no es que pague él, el problema es que pague mucha gente siguiendo filosofías y doctrinas que te alejan del Creador. Solo hay un Dios verdadero, no hay Dios antes de Él, no habrá Dios después de Él, Creador de los cielos y la tierra. Y nosotros debemos apostar nuestra vida a Él, no a filosofías humanas. Y le explico 2 razones por las cuales Dios te creó, y las 2 son extraordinarias. Número 1, Dios te creó para que tengas comunión con Él. La primera razón del ser humano para vivir en esta tierra es tener comunión con quien le formó, con quien le creó. Y esta significa amor. Dios te creó por amor para Él. Dios te creó para que usted y yo vivamos pegados a Él. Desde el momento en que un ser humano tiene ausencia de Dios, a partir de ese momento pierde su norte en la vida. Todas las catástrofes en esta vida ocurren por la ausencia de valores de Dios en su corazón. La gente se divorcia y hay adulterios porque falta Dios en el corazón. La gente comete actos de corrupción porque falta Dios en el corazón. Todas las tragedias tienen que ver con ausencia de Dios. Dios nos creó para tener comunión con Él, una unión perfecta. Dios no necesitaba crear a la humanidad, Él no tiene necesidades, pero lo hizo por amor y porque desea comunión con su gente. ¿Cuántos tienen hijos acá? Ok, ¿verdad que cuando uno los piensa y uno ora, Señor, qué lindo? Y cuando le dicen a uno que ya encargó, ya pidió, ¿verdad? Como si fuera nada más de hacer así, ya el chiquito llega, ¿verdad? Hay un asunto de gracia de Dios. Allí lo cierto es que cuando el chico nace es extraordinario. Uno se emociona, le mira, se mueve una manita, ¡ay, la manita! ¿No es cierto? Todo nos parece extraordinario. Nos metemos al cuarto para ver si está respirando cada 3 minutos. ¿A quién le pasó eso? Padres primerizos. Lo cierto es que ya el tercero, cuarto, ahí está tranquilo, le decía uno a la esposa. Lo cierto es que los primeros sí andaba uno y uno quiere estar con ellos porque son los hijos, quiere compartir con ellos, disfrutar con ellos. Luego viene la etapa de la adolescencia, que no es tan adolescencia si de verdad nosotros disfrutáramos más con ellos antes de esos 12 o 13 años. Pero a veces se vuelve complicada por las ausencias que tuvimos de pequeños. Lo cierto es que estos hijos en la adolescencia ya se toman un poquillo más distantes, pero un padre busca relación con los hijos, un hijo busca relación con los padres, siempre.
Tiago en las noches llega a jugar conmigo todas las noches. Yo le llamo el juego de las bolas, ¿verdad? Porque está el tele y como él sabe que me gusta sentarme a ver tele, entonces puso una caja debajo del tele para tirar bolas ¿cómo se llama? En pulso, haciendo, ¿cómo es? Eso. Entonces trae 7, 8 bolillas ahí y papi juguemos y me pone 5 a la par y mi amor estoy viendo tele. Sí, pero el tele está ahí, usted juegue. Mire, qué cosa. Y cuando le agarran el toque al juego son 18,425 veces jugando lo mismo. Qué divertido, ¿verdad? No es el juego de las bolas, no es ver quién encesta más, no se trata de eso. Lo que está gritándome es: quiero tiempo contigo. Dios te creó para tener tiempo contigo. Dios te creó para que fuera Él lo más importante en su vida, para que fuera Él lo primero a lo que acudes cuando te levantas, no el celular, y lo último con quien hablas cuando te acuestas, para que fuera Él tu principio, tu final, para que caminaras con Él. ¿Por qué la gente pierde el propósito? Porque se pierden la relación con Él, porque abandonan a Dios. Ezequiel 37 verso 27 lo dice así: habitaré entre ellos, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, y todo camino tiene un destino. El destino es el Padre. Jesús dijo: vengo a reconciliar al mundo con Dios, a que vuelvan a tener comunión con el Padre. Jesús dijo: cuando usted ore, entre a su cuarto, cierre la puerta y ahí en lo secreto clame a Dios. El Salmo 1 dice: cuando usted lea la Biblia, recuerde lo que le pasará. Usted será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera, porque la palabra te da vida. Y esto nos convierte en gente que intencionalmente se acerca a Dios para buscar comunión con Él. Oramos, leemos su palabra y tenemos corazones de adoradores. ¿Sabe qué es lindo esto? Porque estos días yo me levanto muy temprano, a las 4 de la mañana casi siempre, a veces un poquito antes, no porque quiera, es porque los ojos me hacen así y ya, se acabó la noche, ¿verdad? Así soy, no sé, no me critique, cálmese, algunos son peores. Lo cierto es que ya a esas horas yo me levanto, entonces busco qué hacer, me pongo a orar, leo la Biblia, leo los periódicos, mire, hago de todo lo que se me ocurre para esperar que ya la familia se levante. Lo cierto es que pocas veces por la hora me pongo a adorar a Dios con música, muy pocas veces, y lo hice antier. Había olvidado esa práctica extraordinaria de lo que significa escuchar a Dios a solas y cantarle y adorarle y decirle, porque a veces lo hacemos solo cuando llega el culto y nos olvidamos de Dios en la semana. Y puse ese montón de canciones de los años 80 y 90, no saqué cuentas, pero ahí estaba escuchando ¿cómo se llama? Palabra en Acción. Y luego comencé a escuchar a Torrefuerte y luego pasé por Paul Wilbur y Marino y Raúito. Esos existían, quiero que sepa, todavía están por allí, ¿verdad? Pero ya no sacan muchas canciones. No escuché una sola canción moderna. Esas me tocaban el alma, me recordaban chiquillo cuando mi mamá me llevaba a la iglesia. Cada una tenía un momento en mi mente particular. Algunas me hicieron llorar. Lo más lindo es que no había bulla, no había nadie interrumpiendo. No había absolutamente nada más importante que Dios y mi vida y Dios. En ese momento creces en relación con Dios. Pero es algo intencional, que tengo que hacerlo yo. Él me invita y me dio todo, me dio la vida, me dio aire gratuito, me da esperanza, pone alimento en mi mesa y me dice: búscame con todo tu corazón. Y ahí encontrarás la razón por la cual te formé. Te formé para que tengas comunión conmigo. La segunda gran y extraordinaria razón, además de comunión, fuiste creado para llevar gloria a Dios. Yo también, ¿y tú? Fuimos creados para llevar gloria a Dios. Isaías 43 verso 7: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Yo fui quien los formé. Primera de Corintios 10:31: en conclusión, coman, beban, hagan cualquier cosa, todo sea para dar gloria a Dios.
La expresión gloria significa dar honor, alabanza, estima, dar esplendor. Significa alabar a Dios por lo que ha hecho, por lo que es, por lo que hará, por quien me sostiene. Mire, significa que usted vive constantemente diciendo: todo lo que vivo es para que Él se lleve la gloria. Todo lo que tengo es para darle gloria a Él. Todo lo que soy es por Él y para Él. Fui creado por Él y para Él. Así debemos vivir la vida, glorificando a Dios. Porque le digo un secreto que todo el mundo sabe: de esta vida nos vamos y empieza la verdadera. De esta vida finita nos vamos y empieza la infinita. Mucha gente vive tan afanada por esta vida que se olvida que hay otra, y nos falta el sentido eterno de la vida. Nos vamos tarde que temprano con el Señor, ¿verdad? La mayoría de los libros, seminarios y muchos líderes cristianos tienen un enfoque bastante egoísta del propósito de la vida. La vida se trata de ti. Cumple tus sueños, busca tu milagro, sigue tus metas, llega a la cima, tienes potencial, cree en ti mismo. Y está bien esforzarse por metas, pero la vida no se trata de mí necesariamente, se trata de Dios. Se trata de adorarlo, de servirlo, se trata de amarlo, se trata de tener comunión con Él. Nuestro punto de partida se encuentra en Él. La fuente y la razón de vida se encuentra en Él. Quien nos creó, quien nos formó y quien nos permitió venir a esta tierra. Es de Él que se trata esta vida. Y en esta introducción que les hago, quiero explicarles un poco, a la luz de los discípulos de Cristo, qué pasa con una vida que es tocada por Dios, qué pasa con una vida donde su propósito llega. En una palabra se la resumo: es una vida que cambia. Dios toma 12 discípulos completamente diferentes, una gran mayoría de ellos, cada uno con un propósito diferente. Ellos no estaban pensando en Dios. Cuando Dios se topa conmigo en el camino, me busca, yo no estaba pensando en Dios. Yo vivía para otras cosas que todo el mundo sabe. Pero cuando Dios atraviesa en el camino y te acuerda para qué te creó, la vida cambia por completo. Resulta que Andrés, Pedro, parece que tenían con su papá una empresa de pescado, no sé, marisquería Pedro Andrés, no sé cómo se llamaba, pero parece que ellos tenían una gran empresa y además eran pescadores. Mateo era un recaudador de impuestos, era un ladrón. Mire, ¿qué le pasa a Mateo? Que Mateo pues era judío que cobraba impuestos para los romanos y le robaba a los mismos compatriotas de él. Posiblemente si hubiera vivido en este tiempo estaría enredado en el caso Cochinilla. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, trabajaban también como pescadores. Simón, mire qué interesante, pertenecía a un grupo revolucionario que se llamaban los celotes. Los celotes mataban por lo general a soldados romanos o a recaudadores de impuestos por traidores. ¿A quién tuvo Jesús en su equipo? A un asesino como que andaba matando a gente, y a alguien que podría ser asesinado por este, y los puso a trabajar en el mismo equipo. Curioso, ¿verdad? Tomás, Natanael, Felipe, posiblemente pescadores. Judas, la profesión, mentiroso, ladrón, traicionero. Lo cierto es que cada uno tenía una profesión con la que el Señor les escoge, pero no los deja ahí. Él quiere que ellos sean y comprendan la razón por la cual Él les creó, y les endosa un camino diferente, muy diferente a lo que ellos traían. Un camino que tiene que ser aprendido por todos, porque los principios que le quiero enseñar son de cualquier persona que se llama seguidor de Cristo, discípulo de Jesús. Cualquiera. Acompáñeme por favor. Marcos capítulo 6, versículos del 6 al 13 en adelante. Dice la palabra: Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo, reunió a los 12, comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de sus pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintieran. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite.
De esta historia voy a extraer 5 grandes principios que vive una persona que se ha encontrado con el propósito de Dios. Primer gran principio: son personas que en adelante viven ellos como mensaje de Dios para otras personas. Número 1, tú y yo debemos vivir como mensaje de Dios para otras personas, en lo que decimos y sobre todo en lo que hacemos. Mire que el mensaje tiene que ser tan equilibrado que lleve misericordia, pero lleva justicia y juicio. Porque Dios es bueno, es amor, pero también ha de juzgar a la humanidad. Y nuestro mensaje debe llevar las dos cosas. Hoy se busca un Dios bueno, bonachón, pura vida, que no hace nada malo, no hace nada malo, pero que nunca me hará ningún mal. Es que Él no hace mal, nosotros nos hacemos el mal cuando decidimos ir en contra de su voluntad. Y el mensaje que damos es uno. Decimos a la gente lo que Él mismo dijo: hay un tiempo de gracia, hay un tiempo de misericordia, pero llegará un momento en que, como en la antigüedad, esa puerta se cerrará y aquel que no tenga a Cristo en su corazón se ha de perder. Es el mensaje. Tan es así que dice el Señor: cuando entren en una casa, digan paz a este hogar. Si lo reciben, buenísimo, prediquen de mí. Pero si no los reciben, si los rechazan, me rechazan a mí. Ustedes sacúdanse el polvo de los pies en señal de testimonio contra ellos. Lo que está diciendo es: díganles que lo que están rechazando no es la voz de los seguidores de Dios. Díganles que me están rechazando a mí, y eso tiene consecuencias. Este mensaje urge. Es un mensaje que no tiene que dar un pastor solamente. Es un mensaje que damos en la universidad, con los amigos, en la empresa. Nos convertimos en sembradores de esperanza. Es un mensaje que damos en el taxi, en el trabajo. Somos mensaje de Dios para otras personas. Siendo honestos, a veces el mensaje que damos es otro. Yo sé, a veces por la calle va Manfred, ¿verdad? Y se enoja con otro prójimo y ahí no da un mensaje tan santo. Eso nos pasa, ¿verdad? ¿Te pasa, Manfred? ¿O pegué así de casualidad? A veces nos podría pasar algo así, que en el camino uno pudiera no dar un mensaje. A mí me ha pasado, ¿verdad? A veces nos peleamos con la esposa o el esposo. ¿A quién le pasa? ¿A quién le pasa? Y luego uno se arrepiente: Dios mío, lo que le dije, Padre, no parezco tu hijo. Y ya se tira uno piedras. A veces nos pasa. Lo cierto es que no hablamos de perfección, pero sí hablamos de gente que le dice a otras personas: este es el camino que Dios trazó para tu vida. Somos mensaje de Dios, mensaje valiente. Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Quiero que sepa que ponemos los versículos porque yo uso muchas versiones. A veces uso la Reina Valera 60, a veces la Nueva Versión Internacional, a veces la Dios habla hoy, a veces la Nueva Traducción Viviente, porque todas tienen mucha riqueza de la cual podemos todos aprender. Y algunas que otras cambian alguna que otra palabrita, pero en el fondo es lo mismo, solamente que lo dicen de otra forma. Y vi un gran trono blanco. Vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto viene sobre la humanidad. Y el creyente que tiene propósito comprende que su llamado es salvar personas en el nombre de Dios. Que su llamado es decirle a otros que hay esperanza en Jesús y que la sangre de Jesús es la tinta sobre el papel que se escribe aquí en el famoso libro de la vida. Allí se escribe su nombre y el mío. Tenemos que seguir dando el mensaje. Y una vida con propósito comprende que su vida se trata de dar el mensaje de esperanza de Dios a otras personas. Número 2, ¿qué les dice Dios a ellos, Jesús a ellos? Les dice: a partir de ahora vivirán en comunión con otros. Y los envió de 2 en 2. No los envió solos. El aislamiento está matando a la gente.
El aislamiento, y ahora con la pandemia peor, ¿verdad? El aislamiento está acabando con las relaciones sanas de iglesia, con las relaciones significativas. No somos iglesia para andar solos, somos iglesia para tener comunión unos con otros, para estar insertados en grupos de crecimiento, para amarnos, orar. 57 veces aparece en el Nuevo Testamento la frase unos a otros. 57 son muchas. Habla de la importancia para Jesús del tema de los unos a otros. Bendíganse unos a otros, ámense unos a otros, sírvanse unos a otros, exhórtense unos a otros, anímense unos a otros. Cuando nos aislamos, de alguna forma lo que estamos huyendo no es de otros, sino de Dios, porque a Dios se le conoce a profundidad mediante la relación con otros hermanos. A esto le llamamos nosotros familia, la familia de la fe. Y Jesús lo dejó claro con los discípulos: solos no caminarán ustedes, irán de dos en dos, porque no hay caída más estrepitosa que aquella que se vive en soledad. Necesitamos a otras personas a la par. Necesitamos que nos corrija la gente. ¿Ha escuchado la expresión de Proverbios que dice: el hierro se afila con el hierro, pero el hombre se afila con otro hombre? A eso les llamamos los hermanos lija, ¿verdad? Porque usted pasa a la par de ellos y te dejan todo chollado. Decía, ¿cómo se llama el jugador de la liga? El Chunche Montero. Lo cierto es que nosotros tenemos y somos llamados a vivir en comunión. Si usted está casado, métase a los grupos de matrimonios para que esté solidificado y no ande pensando en otras cosas. Tenemos grupos pequeños, saludables todas las semanas. Si usted es un joven adulto, de esos de 25 a 40, 45, tenemos un grupo para usted también. Si usted anda de menos, también hay grupos. Si es una mujer, también hay grupo de mujeres. Creemos en que en la comunión encontramos familia. En el aislamiento nos perdemos. Lo he dicho varias veces: entrar a una iglesia y pasar en esa iglesia desapercibido como el agente 007 del reino no funciona. Entonces entra el hermano misterio, despistado, que nadie me hable, ojalá, se sienta por allí, termina el culto, se vuelve a levantar, ojalá antes de que termine el culto, y voy saliendo, y de preferencia, ay tú y sí, porque demasiada presa, mejor salgo antes. Perdemos comunión. Es mejor hacer un poquillo de fila, pero conocer gente. Es mejor venir a la iglesia que quedarse en casa. Gente en casa es mejor. Nunca se compara, nunca. Y ahora que hoy estamos full, gracias a Dios, full acorde a lo que la ley nos permite, pues sí tenemos que comprender: la comunión es indispensable. Los mandó de dos en dos por algo. Encuentras propósito cuando vives a la par de otras personas, abriendo el corazón. Encuentras propósito también, le decía al principio, cuando vives como mensaje de Dios. Número 3. ¿Qué les da el Señor a ellos cuando les endosa el propósito de vida? Vivirás con autoridad, con poder de mi Espíritu Santo. Incluso dice, para echar fuera espíritus malignos. Incluso. ¿Sabe qué me llama la atención de esto? Que si tenemos ese poder, con mucho más razón tenemos el poder para renunciar a lo que estorba. ¿Qué estorba en tu vida? Hay cosas que estorban. Tenemos el poder para soportar la prueba. Y lo pregunto: hay pruebas, pruebillas, pruebotas y pruebotototas. ¿Quién está pasando por alguna de esas? Levante la mano, no hay problema. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Mire, nos pasa a todos. Pero el que nos da el poder para soportarlas es Dios, que dice que también dará la salida cuando encontremos una prueba en el camino. Y este poder nos lo dará para vivir en santidad. Someteos pues a Dios, resistan al diablo y él huirá. Una persona que se somete a Dios, que recibe este poder de su espíritu, cuando venga la prueba no cae. Y no cae porque algo mayor que él le sostiene. Algo más grande que él le sostiene.
Y yo creo que todos entendemos esto de sentirnos tentados por algo, algún momento, sentirnos tentados a hacer el mal en cualquier dirección, sentirnos tentados a ir en contra de lo que es lógico y bueno. Y en esos momentos uno clama por dentro al cielo: Padre, agárrame confesado, ¿verdad? Ayúdame en momentos de debilidad, porque si no me ayuda siento que tomaré una mala decisión. Pasa uno la prueba y uno dice: mira, qué curioso, ya pasó. No tuvo que ver con usted, tuvo que ver con la fuerza que da el Espíritu de Dios, aquel que es llamado por Dios. Viva como mensaje, número 1. Número 2, viva en comunión, no se aísle. Número 3, viva con la autoridad que Dios le ha dado. Usted la tiene. Aquí en el cruce de acá, ando perdido con direcciones. ¿Cómo se llama ahí? Ahí el cruce. Ese cruce, el cruce. Usted imagínese cualquier cruce. Ahí. Llegué con el carro, me parqué en el semáforo, estoy en semáforo en rojo. Y sale un tráfico, ¿verdad? Un policía ahí, pero muy medroso, así como con la manilla. Y un tipo en moto hace, y arranca y sigue. Una mala crianza, una insolencia. El otro, yo entiendo que este es nuevo, porque el otro que salió, así macucón, así como así, ¿verdad? Así en músculos por todo lado, cosito. El otro que salió, lo miró a casi que le dice: quítase de ahí, ¿verdad? Entonces paró al frente de la gente y con la postura levantó la mano y les dijo: paran. Hasta yo me quedé en shock ahí viéndolo, ¿verdad? Y me volvió a dar a mí: usted siga. No, si usted me dice yo sigo, ¿verdad? Pero él sabía que tenía autoridad. Él sabía que estaba investido de autoridad. Él lo sabe. Pregunta: ¿lo sabe usted? Usted tiene autoridad. Contra la debilidad tiene autoridad. Contra el pecado tiene autoridad. Contra los demonios tiene autoridad. Contra la prueba usted tiene autoridad. La que le da el Espíritu Santo de Dios. Una vida con propósito lo sabe. Ya le deja de temer a la oscuridad y se levanta en medio de la casa a orar. Amén. Ya no le teme a los temblores. Tema sensible para estos tiempos. Porque aún si morimos sabemos para dónde vamos, ¿verdad? Decía Martín Valverde: quien ha sabido vivir no le teme a la muerte. Me gusta su frase y yo creo que así es. Quien ha sabido vivir sabrá también morir. Porque sabe que cuando abra sus ojos, no es como una computadora que se apaga y se tira. Cuando abra sus ojos verá a aquel que le creó cara a cara, verá al Rey. Y le cantaremos como Marcos Vidal, cara a cara. 4. Uno de los principios con los que más he chocado en mi cabeza, pero luego me quedó muy claro, es el 4. Porque Jesús les dice: no lleven nada. No lleven mudas de ropa, no lleven comidas. Ustedes nada más vayan, salgan, hagan mi obra, no lleven nada. Un poco diferente a nuestros modelos culturales de líderes que más bien quieren todo, ¿verdad? Él decía: ustedes no lleven nada, no hace falta. Cuando entren en una casa y les van a dar de comer, eso es fe, oiga hermano, eso es fe. Le conté una vez que llegó una persona aquí a la oficina y mire, yo no había todo el día de 7 de la mañana a 8 de la noche atendiendo consejería, no me dio tiempo de cenar, y la persona, y no importa que coma delante suyo, y yo mire, hasta que tragaba grueso, ¿verdad? Así, y yo no importa, y las tripas gritaban: ¿por qué? O sea, es que, ¿cómo te comen delante si uno no hace nada? Pero claro, la persona no sabía. Pues a ellos les dijeron: ustedes vayan, que tranquilos, ustedes vayan a algún lugar, prediquen, ahí la gente que es hospitalaria les va a dar de comer, no se preocupen, no lleven nada. Y uno que es tan recalculado, ¿verdad? En la vida, como no llevo nada. ¿Sabe qué les está diciendo en el fondo? Aquel que vive en el propósito de Dios depende totalmente de Dios. Y cuando tiene muchos recursos está contento, y cuando no tiene está contento, y cuando le falta está contento, y cuando le sobra está contento, porque ha entendido que su vida depende de Dios. Y cuando la empresa está de cabeza, él está de pie, porque sabe que el Dios que tiene sigue en pie sentado en su trono. Él no teme los momentos malos, ella no los teme, porque su vida está anclada en Dios. Y sé que todos vivimos momentos malos. Uno de mis versículos favoritos, pero muy mal aplicado. Filipenses 4:13, ¿qué dice?
No, Judas se ahorcó, ese es otro. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el muchacho le gustaba la machita y dice, voy a echarle el cuento porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No aplica ahí. Este quiere hacer un negocio medio turbio. Señor, voy a entrarle a este negocio porque todo lo puedo en Cristo. No aplica allí tampoco. No aplica allí. Señor, sé que metí las patas ahí en la familia, pero voy a llegar como si nada porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No aplica allí tampoco. Si leemos el contexto nos damos cuenta que aplica en la dependencia a Dios. Pablo dice en Filipenses 4:10, desde el 4:10, 11, 12, 13, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Qué raro Pablo, diga. En cualquier etapa de mi vida, yo agradezco a Dios. Cuando me sobra, porque hay tiempos donde ha sobrado algo, no me diga que no. Y a veces nos entra un dinerillo extra y se va así, ¿verdad? Porque nos compramos algo y lo gastamos. Y también hemos vivido tiempos, como dice Pablo, escasez. Cuando me sobra, agradezco a Dios. Cuando me falta, agradezco a Dios. Me enseñaron que la vida no depende de que yo estoy bien o mal económicamente. Me enseñaron que mi vida depende de Cristo. Completamente. Una persona que vive anclado en Dios depende de Dios. Su propósito es depender de Dios. Decía mi buen amigo Francis, pastor de Vida Liberia, y lo aplico con Tiago. Hago el mismo ejemplo que él dijo, pero con Tiago. Tiago tiene 7 años y por ejemplo ayer se levantó, que era sábado, y no es que se levantó diciendo, ay Dios mío, ¿qué pasa, Tiago? No sé qué voy a hacer porque y la comida y el desayuno, no sé qué voy a desayunar si yo ni trabajo, Dios mío, por favor, papá, ¿qué hago? Vaya, bañe, si no fue que se metió al baño, ay Dios mío, y es capaz que abro el tubo y no hay agua porque yo no la he pagado y no tengo ni plata para pagarlas y apenas tengo 7 años y ahora ¿saldrá el agua o no saldrá? Dios mío, que salga el agua. ¿Usted se imagina a Tiago en ese plan? En ese plan está Jackie y yo. Los papás angustiativos somos los que estamos en ese plan. Los hijos no. ¿Por qué no? Porque ellos confían en sus papás. Aunque nosotros no confiemos en Dios, ellos confían en nosotros. Tiago solo se levanta con mucho cansancio y lo primero que dice es, hay café. Él sabe, no sabe cómo, pero él sabe que los papás le van a dar café. En realidad no le damos café, es jugo, ¿verdad? Pero él sabe, lo sabe. Él se mete al baño y dice, uy, esa agua está fría o caliente. No se pregunta quién la paga, él solo se baña. Porque él sabe que sus papás le van a dotar de lo que él necesita para vivir. Y él sabe que cuando corre a nosotros también tiene un abrazo. Pregunta, ¿lo sabe usted? Y si lo sabe, ¿por qué os angustiáis? Yo, qué lindo hablo a veces. Si usted sabe que Dios suple, que es real, que es auténtico. Sí, pero es que usted no sabe las que estoy viviendo. Sí, pero ¿se acuerda todas las que vivió buenas? A veces juzgamos a Dios y juzgamos su provisión porque pasamos 6 meses o un año como no estábamos antes. Pero nos olvidamos de que antes hasta despilfarramos, nos olvidamos de ahorrar, nos olvidamos de ser sabios en algún momento. Ahora es fácil culparlo a Él. Aún así, y en medio de nuestras malas decisiones, Dios sigue siendo fiel. Sigue brindando su mano de amor y misericordia. Aún así, pero necesitamos depender de Dios. Y 5, la persona que ha sido llamada por Dios y tiene un mensaje del cielo y de un propósito eterno, resulta que ahora vive en autenticidad. ¿Cuántos discípulos eran los que iban con él? ¿Quién iba ahí también? ¿Quién iba? Judas. Dice la Biblia que cuando ellos salieron, sanaban enfermos, echaban fuera demonios. ¿Quién iba entre los 12? Judas, que seguramente también tenía el don del sanar enfermos y de echar fuera demonios. Pero Judas es la típica persona
típica, tan cerca de Jesús, pero tan lejos al mismo tiempo. Es la persona que sabía tanto de Dios, pero nunca se casó con Dios. Que recibió todo de Jesús, gracia, amor, misericordia, amistad, pero él nunca le dio a Jesús gracia, amor, ni amistad. Conocí una pareja que tenían 9 años de ser novios, hace muchos años atrás. Yo venía saliendo del colegio, entrando a la universidad. Y recuerdo que esta parejita, yo los quería muchísimo, amigos míos los dos. Y en algún momento yo les pregunté, oiga, ¿qué? ¿Ustedes qué? ¿Cómo para cuándo, papá? ¿Cuántos años? Y me dice el 9, pero me lo decía con orgullo. Yo 9 años de ser novios, ¿sí? ¿Y el anillo? Y él me dijo, mire, es que le voy a contar. Es que no me siento preparado. Qué cara dura ese. Caretamal, ¿cómo se le ocurre? No me siento, no. Todavía no sé si es la indicada. Ella me dice, ¿usted qué piensa? Y yo le dije, mándelo a volar a este tipo. Oiga, en serio, si me está preguntando qué pienso, no era muy prudente, debo reconocer, pero le dije, mándelo a volar. Él dijo, ¿por qué? Le digo, ¿cómo por qué? Si usted después de 2 años no sabe que es la persona adecuada, ¿para qué sigue 7? Es más, le digo, si después de 1 año no se ha dado cuenta, ¿para qué sigue ahí perdiendo el tiempo? Si el noviazgo es para conocer a alguien y darnos cuenta en poco tiempo, ¿verdad? No estoy hablando de noviazgo, pero por aquello a alguien le está cayendo. Mire, reciba ahora. ¿Cuánta gente va a una iglesia? Cantan canciones, levantan las manos. ¿Cuánta gente va a una iglesia? Se mete hasta en un ministerio, pero no conoce a Dios. No tiene comunión con Él, no le da gloria con su vida. Y aquí en la iglesia cantamos, pero allá ya hace otra cosa. Cásese con el Señor. Él está dando propósito a su vida. Él se atraviesa en su camino y le dice, sígueme, muéstrame, habla de mí, que los demás me conozcan por tu causa. Vive en relaciones de comunión. Él una vez más nos invita a depender de Él, nos invita a reconocer lo que en algún momento reconoció Pedro, porque Pedro yo creo que nos identifica a muchos de nosotros. Pedro hace una pregunta que yo creo que todos se hicieron, pero él fue el vocero. Se la explico en Mateo 19:27. Recuerde que la enseñanza usted la puede descargar de la página nuestra, de la aplicación nuestra. Usted se mete a cualquiera del celular que usted tenga, descarga la aplicación y ahí en sermones está la enseñanza. Mateo 19:27, entonces Pedro le dijo, que Pedro más atrevido creo yo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos a cambio? A mí me hubiera dado vergüenza hacer esa pregunta. Yo posiblemente hubiera sido de los otros 11. Y hablo con Juancillo, mira, muy lindo todo, nos pide todo, pero habrá algo a cambio. Ya yo no sé, preguntémosle a Tomás. Tomás, yo no creo. Y ahí estaban todos charlando, ¿verdad? En medio de la conversación, hasta el momento donde Pedro dice, yo voy, el bocón, ¿verdad? Siempre, Pedro, siempre. Es el que se anima. Pedro se caracteriza por ser impulsivo. Se me parece tanto a alguien. Pero alguien, mire, lo tengo así en la punta de la lengua. Alguien es igualito, así, impulsivo. Algunas veces le fue muy bien y otras terrible. Igualito, pero igualito. Y Dios quiere controlar esa impulsividad. Pues ahí va Pedro. Disculpe, perdón, es una pregunta así, grupal. Yo hubiera dicho eso. Y Pedro dice, ok, dejamos todo. Muy lindo, te seguimos, hay un propósito diferente, estamos claros, apasionados por esto. Y hay algo para nosotros. El Señor les dice, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado lo que sea, casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, bienes, por mi causa, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Seguir al Señor no solo nos dota de propósito, sino que nos da esperanza futura. Y termino, le voy a pedir a la banda si pueden subir, por favor. Se lo grafico con una escena. Una de las historias que me conmueve más el corazón y creo que a media humanidad también es la del hijo pródigo, por una razón.
El hijo pródigo estaba bien, tenía todo. El hijo pródigo estaba en casa, tenía Netflix, él pasaba todo el día ahí viendo series. Era el hijo de papá. Él salía con su hermano a ver la hacienda y todos los jornaleros ahí, hey, ¿cómo estás? Y el hombre pasaba ahí en su caballo revisando, tenía recursos, dormía en una cama calientita, él estaba bien, tenía a Dios, tenía padre, tenía amigos. Posiblemente Sofía era la novia del barrio y salía con ella al cine a ver Avengers, yo qué sé. El tipo estaba bien, pero algo le faltaba. Él comenzó a distanciarse de papá, aún en la casa de papá. Comenzó a distanciarse de Dios, aún en la casa de Dios. El simbolismo es impresionante porque este padre representa a Dios y este hijo a nosotros. Y aún en casa comenzó a sentirse incómodo. Es que voy a la iglesia y no siento nada. Es que canto, pero al final los problemas siguen porque la vida sigue pensando en uno nada más. Es que pido y no me dan nada porque la vida sigue de egoísta pensando solo en mí, mis necesidades, mis problemas, mis cosas. Nos olvidamos que hay un propósito mayor, mi vida. Y en algún momento el hijo dijo algo bastante interesante. Dijo, mejor me voy. Estoy cerca, pero mejor me voy. Yo lo hago mejor. A mí me sale mejor. Mejor me voy, lejos de mi padre. Igual que me suelte el billete y yo disfruto la vida como yo sé. Mi padre, ¿qué sabe? Yo sé lo que más me conviene en mi sexualidad, ahora de moda. Elija lo que usted quiera hacer. Yo sé lo que más me conviene en mis emociones. Yo sé lo que más me conviene en mi corazón. Yo sé mejor que Dios el destino para mi vida. Y agarró la maleta, les dijo a todos, chao, chao, bambinos, pura vida, si los vi no me acuerdo, mi tata, buena nota. Cuando me vaya bien, años después y me topen en el camino, se van a dar cuenta que yo a ustedes no los ocupaba. Y se fue. Como decía aquella canción, y se marchó. Y se sígala ahí. Lo que pasa es que sin Dios no se puede. Tarde que temprano el pródigo vuelve a casa, tarde que temprano el pródigo reacciona, tarde que temprano el pródigo entra en sí, tarde que temprano el pródigo se da cuenta de que vivir lejos de Dios no funciona. Tarde que temprano usted y yo tenemos que caer en la misma cuenta. No funciona vivir lejos de Dios. Siguen los vacíos, sigue la insatisfacción, sigue el dolor. Y ahí, en su punto más bajo emocional, físico, está mirando los cerditos que él cuida. Por cierto, que un judío cuidara cerdos era terrible, eran animales impuros. Y ahí está viendo los cerditos, descalzo. Solo los esclavos andaban descalzos, sin el anillo de autoridad de que pertenecía a aquella hacienda. La autoridad la perdió, perdido en el camino. Y en medio de los cerditos mira las algarrobas, la cochinada que se van a comer ellos. Y dice, qué rico un mordisco. Un mordisquito. Ahí se abrieron sus ojos. Como si hubiera estado en coma por muchos años y luego vuelve a la vida. Dice la Biblia, volvió en sí, como alguien que de verdad ha estado en coma y luego despierta. ¿Qué ha pasado todo este tiempo? Estaba dormido, estaba adormecido. Es lo que nos pasa a veces con el pecado, con las malas decisiones, cuando nos alejamos. Lo que le pasa a un hijo que tenemos que se va de casa y uno dice, es como si fuera otra persona. ¿Qué le pasa en su mente? ¿Por qué no reacciona? Y dijo, volveré a casa. Y no me importa si me trata mal, y no me importa si me dice te lo dije, y no me importa si me desprecia, y no me importa si me pone hasta como un jornalero, porque hijo ya ni siquiera soy. Me merezco lo que sea.
Él mira a su padre, él corre lo que jamás imaginó, creo, jamás, es que su padre correría hacia él. Y se fundió en un abrazo extraordinario que posiblemente duró bastantes minutos. Y mientras el hijo gritaba: Padre, he pecado, el padre gritaba más duro: mi hijo vive. Y mientras el hijo gritaba: Padre, ya no sirvo, el padre gritaba: maten el cordero más gordo. Y mientras el hijo gritaba: desechado soy y despreciado, el padre gritaba: mi hijo ha vuelto. Pónganle anillo en su dedo, pónganle en zapatos, pónganle en ropa y siéntenlo en la mesa de honor, donde nunca tenía que haberse ido. Devuélvanle su propósito. Lo ha perdido, pero yo hoy se lo devuelvo. Pero del otro lado había un muchacho humillado, que tocó fondo, que reconoció que sin Dios no se podía más, que se dio cuenta que era el momento de hacer ese alto en la vida que tanto anhelaba, el momento de decirle a Dios: Señor, ya la vida que he traído no es la que quiero, es la tuya. Yo quisiera que cantemos esta canción. Realmente que ellos canten esta canción. Hay una canción bellísima que es del Salmo 23. Le pido que se ponga de pie, por favor. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Puedes levantar tus manos al cielo y decirle a Dios: renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, Señor. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Al decírselo como una confesión del alma: renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tú renuevas nuestras fuerzas, Dios, y nos das propósito de vida. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Y ese amor inagotable, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa. Para siempre. ¿Qué pasa cuando nos hemos perdido en el camino? ¿Qué pasa si en el camino tomamos malas decisiones? ¿Y qué ocurre cuando hemos perdido el propósito? Hay un Dios que ha prometido levantar tu vida. Hay un Dios que ha prometido devolver tu dignidad, limpiar tu nombre.
Hay un Dios que levanta el que cae, que da vida a aquel que la había perdido. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, Señor. Tú estás conmigo. Y si caigo, no me pierdas. Vienes a buscarme, no me olvidas y me encuentras. Y nunca te rindes, Señor. Me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. Señor, levantamos nuestros brazos delante de ti y nos rendimos, Señor. Rindo mi corazón, rindo mi voluntad, porque solo tú tienes el manual de mi vida. Sí, me pierdo en el camino y me he perdido muchas veces, pero hoy me vuelvo a ti, papá, anhelante de tu abrazo, anhelante de tu misericordia. Hoy, como aquel hijo pródigo, corro a tus brazos. Porque si no he estado cumpliendo tu propósito y tu misión, hoy lo quiero hacer, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy una vez más te digo, eres el dueño de mi vida, el Señor de mi corazón. Escribe mi nombre en ese libro de la vida y muéstrame tu verdad, Señor. Enséñame a amar ese corazón tierno tuyo. Enséñame a vivir honrando tu nombre. Enséñame a vivir con mi vida declarando tu misericordia. Porque eres más grande que mis problemas. Eres más grande que mis frustraciones. Eres más grande que mis situaciones. Eres el Dios del universo. Antes de ti no hubo, ni después de ti habrá otro Dios. Nuestro único y sabio Dios. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por recordarnos que sigue siendo nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro consuelo, que sigue siendo nuestra fuerza, Señor. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén.